Además de poder utilizar las características que me dan los repositorios por defecto, es posible que nosotros necesitemos crear nuestros propios controladores para poder gestionar los endpoints de la manera en la que nosotros queramos desplegar o queramos hacer la jerarquía de nuestra API. Para ello, lo primero que tendríamos que hacer sería cancelar o, entre comillas, decir que todas las rutas ya no van a ir sobre los repositorios por defecto, por lo que le tendríamos que indicar que los repositorios, la base de la ruta del repositorio, en este caso, va a estar en vacío. No vamos a indicarle nada para que a partir de la que nosotros ahora definamos empiece a coger de aquí en adelante. Lo siguiente que tendríamos que hacer sería empezar a definir nuestros controladores. Los controladores son aquellos elementos que me van a permitir admitir una petición HTTP a través de una ruta concreta, nosotros la definiremos, y a través de todos aquellos parámetros que nosotros queramos identificar, que nosotros queramos admitir dentro del propio controlador. Vamos a crearnos un controlador, ya que tenemos un modelo, nos crearemos un usuario controller. No tengo que llamarlo en ningún sitio, ¿vale? Ya que le vamos a decir que este controlador es un REST controller, por lo tanto es un controlador que va a admitir peticiones. Y además nosotros le vamos a decir que va a admitir peticiones a través de una ruta. En nuestro caso la ruta la vamos a poner /API /usuarios. Todo URL que llegue a través del http dos puntos barra barra localhost, porque lo estamos implementando en el puerto en el host localhost en el puerto 8080 y le acompañe de API usuarios, empezará a ejecutar todo aquello que venga por aquí. ¿Qué es lo que nos va a interesar aquí? Bueno, aquí en realidad lo que necesitaremos será tener el acceso a todos aquellos métodos que estén definidos en el servicio. Recordemos que de momento lo único que hemos hecho ha sido generar tres métodos: el getAll para devolver todos aquellos elementos, el create, yo te doy un usuario y lo guardas dentro de la base de datos, y el find, que en este caso me devolvía un optional porque podía haber o no elementos y ejecutaba el método del repositorio, el find by ID. Una vez que nosotros tenemos el controller, hemos dicho que nos tendremos que crear tantos métodos para gestionar los endpoints como queramos, pero en realidad lo que necesitaremos será tener el acceso al servicio para poder acceder a cada uno de estos métodos con esta lógica que a su vez llamará al repositorio. Nos venimos al controller y nos vamos a crear un objeto del tipo del servicio, usuario service. Le vamos a identificar que es un elemento que va a ir autoinicializado con este autowired. Y a partir de aquí ya podemos empezar a gestionar todos aquellos métodos que nosotros queramos por parte de el endpoint. Vamos a crear un primer elemento. Aquí podemos crear tantos @get, @post, @put, @delete como necesitemos. Y en el primero de los casos vamos a utilizar un @getMapping. Es decir, vamos a admitir peticiones a través de get. Si yo dejo esto en vacío o no pongo nada, todo lo que sea a través de esta URL es aquello que va a llegar directamente al método. Sin embargo, si aquí quiero, por ejemplo, poner un getAll, cogeré todas aquellas URLs que tengan el aspecto usuarios get all. A partir de aquí cogeremos, ejecutaremos todo lo que diga nuestro método. Vamos a decir que este método es público, va a contestar con un response entity, es un objeto de tipo, es un objeto de Bootstrap, que lo que me permite es responder con un estatus correspondiente y al mismo tiempo con un body asociado, que es lo que realmente nos interesa. Le vamos a decir que el método se llama getAll, el nombre de esto al fin y al cabo es prácticamente lo de menos. No queremos darle ningún parámetro de entrada porque vamos a hacer la llamada al servicio correspondiente y el método del servicio no tiene ningún dato necesario, por lo tanto lo único que necesitaríamos aquí es obtener la ejecución de dicho método. Como vamos a responder con una entity, le podríamos decir return response entity, donde le vamos a decir dos cosas. Lo primero, el status y qué tipo de status o con qué tipo de status va a contestar. Pues en este ejemplo le vamos a decir que conteste con un OK. Y además le vamos a poner un body, es decir, con aquello que va a contestar. En este caso, como vamos a contestar
con un conjunto de cosas, la lista de cosas, directamente lo que podríamos hacer es llamar al servicio y del servicio llamar al método getAll. Esto lo que realmente ejecutará será la llamada de todos los elementos. Una vez que tenemos esto ya configurado, podríamos probar nuestro endpoint. Recordemos que para probar el endpoint tenemos que acceder a esta ruta, ya que la ruta de configuración había sido esta. Vamos a arrancar el proyecto, nuestra aplicación queda arrancada, nos venimos a la base de datos, estos dos son los usuarios que tenemos dentro de la base de datos, Borja María con ID 1 y con ID 5, y lo siguiente que tendríamos que hacer sería probar directamente el endpoint. Nos vamos a venir a Thunder Client, buscamos y ponemos el endpoint asociado. En este caso lo vamos a hacer con el método get, porque recordemos que así lo hemos dicho en la configuración del endpoint. Era un @getMapping y al ser un @getMapping solo va a admitir de tipo get. Si ejecutamos por aquí, me debería devolver, algo hemos debido poner mal, vamos a hacer la petición sin el HTTP desde aquí. Algo estamos llamando mal. Claro, perdón, porque no estamos llamando al getAll. Hacemos ahora sí la petición correcta, porque no lo estamos llamando como indicaba aquí. Por lo tanto, acabamos de obtener todos los usuarios que pertenecen al elemento. Fijaros que lo que realmente me devuelve es un array, porque no hemos configurado nada. Le hemos dicho que devuelva una lista. Si nosotros pedimos mediante un post el mismo elemento, me va a decir que es un método not_allowed. Acaba de devolver un status 405, un método not_allowed. Si nosotros queremos hacer una respuesta un tanto diferente, lo que podríamos hacer es lo siguiente. Podríamos crear un mapa, indicando que vamos a contestar con una key de tipo string y con un object como valor. Nos podríamos generar un response y lo inicializamos con un hashmap. Este hashmap lo que le vamos a indicar es, le vamos a poner un par clave valor, donde le vamos a indicar cuál es el code, por ejemplo, y cuál es el valor del código, en este caso el código 1. Vamos a ponerle también un mensaje, message, y le vamos a poner aquí datos de todos los usuarios de la lista. Y vamos a ponerle también aquí el data, y el data en este caso sería todos aquellos elementos que hemos obtenido. Los elementos obtenidos los cogeremos de aquí, control X, lo pasaremos por aquí y contestaremos con el response. Una vez hecho esto, volvemos a hacer la ejecución del proyecto, volvemos a hacer la petición a través de un Thunder Client y volvemos a hacer la petición con el método correcto, en este caso el get, y lo que vamos a obtener es un JSON completo, ¿vale?, que es el body, donde tenemos un code, que es el 1, y un data, que es la lista asociada. Esto realmente lo que deberíamos de haber hecho al principio, lo que se hace cuando se genera un API, es la estructura de cómo son los códigos o cómo van a ir embebidas o cómo van a ir tratadas cada una de las respuestas con cada uno de los códigos y cada uno de los datos asociados. En este caso, porque le hemos pasado una obtención de todos los elementos. En realidad lo que hemos hecho ha sido ejecutar este. Pero vamos a imaginar que vamos a obtener un elemento a través de su identificador. En el caso en el que queramos pedir un elemento a través de su identificador, la funcionalidad sería muy parecida. Vamos a volver a crear el método. Lo que pasa es que el método se tiene que llamar diferente. Vamos a llamarle byId. Me tendrán que pasar un identificador. Este identificador vamos a decirle que sea un entero y vamos a modificar alguna cosa. Lo primero que vamos a modificar es el endpoint. Get by ID, por ejemplo, y le vamos a decir que dentro de la ruta me van a tener que pasar un parámetro. Ese parámetro tiene que coincidir con el nombre del parámetro que tenemos por aquí y tiene que ir entre llaves. Esto quiere decir que la ruta del endpoint que vamos a trabajar ahora ya no sería esta, evidentemente, le acabamos de cambiar el nombre. La ruta del nuevo endpoint sería getById y le va a acompañar de un número, este por ejemplo. Este número es el que se va a capturar de manera automática y se pasará por aquí. Nosotros lo que realmente indicaremos es que este parámetro me lo van a tener que pasar a través de la ruta de la URL. Este path variable le vamos a identificar
que es ruta o parámetro de ruta. ¿Qué es lo que tendremos que hacer por aquí? Pues podemos hacer exactamente lo mismo, indicando aquí ese, en vez de un getAll, pasar el getById, pasándole el número correspondiente. Aquí pueden pasar varias cosas. Lo primero que puede pasar es que el usuario está y lo segundo es que el usuario no está. Bueno, pues podemos definir, podemos diferenciar si el usuario está o no está para responder con una cosa o con otra. Por ejemplo, lo que le podremos decir es, vamos a identificar primero si el usuario está. Este método, si volvemos otra vez a analizar lo que me devolvía un optional, porque no siempre puede estar el usuario. Lo podemos asociar por aquí, optional de tipo usuario, usuario optional, es igual a la consecución del método. Y aquí vamos a preguntar, en el caso en el que el usuario optional esté presente, es decir, haya usuario, vamos a contestar con esto y vamos a retornar todo esto, donde realmente lo que te vamos a pasar aquí como respuesta es el usuario optional.get, es decir, el usuario en concreto. Y en caso contrario, lo que deberías de retornar no es todo esto, vamos a volver a poner más o menos algo muy similar. En este caso vamos a poner 2. En data no vamos a poner nada porque no podemos obtener usuario, sino que lo que vamos a poner, usuario no disponible, por ejemplo. Y como OK, como status, ya no me vale, sino que vamos a devolver un not found. Bien, con esto, haciendo la petición al getById con el identificador correspondiente, me debería de devolver el usuario con ese identificador. Recordemos que tenemos dos usuarios en la base de datos, uno con identificador 1, uno con identificador 5. Vamos a hacer la prueba con el endpoint correspondiente. Vamos a getById. Le vamos a decir que este get lo estamos haciendo en el método correspondiente y le vamos a decir que me devuelva el usuario 1. Perfecto, me devuelve código 1, status OK, con el data, con el usuario asociado y el mensaje, los datos de los usuarios. Sin embargo, bueno, si le pedimos usuario 5 me va a dar el del usuario 5, María, DNI y correo, y en caso de pasar un usuario correspondiente, que no existe, me va a devolver un 404, un not found, con el código 2, usuario no disponible, y el mensaje todos los datos del usuario de la lista. Con esto habríamos cubierto una selección, tanto de forma conjunta como de forma específica, utilizando, en nuestro caso, un método de paso de variables a través de URL. Podríamos haberlo hecho también a través del body, que lo veremos cómo poder gestionarlo, o a través de parámetros en tipo query.